Estaba escuchando al hermano Osvaldo hace rato cuando conversábamos en la oración y él decía algo muy importante que me hizo pensar y digo, encaja perfectamente con esta alabanza. Porque a pesar de cualquier limitación que podamos tener en el día, cualquier baja de ánimo, cualquier problema financiero que podamos tener, glorioso día porque podemos venir acá y alabar al Señor. Glorioso día porque Cristo nos ha traído hasta acá. Amén. Con el único fin de glorificarlo. Así que cantemos con fuerza. Obviamente no tenemos micrófono, así que vamos a escucharnos a ustedes decretar el glorioso día que es hoy porque vamos a alabar al Señor. Amén. Amén. por su palabra, para que Dios nos hable en esta mañana. Padre amado, gracias te damos, Señor,
por tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque creemos, Señor, que tú estás acá, Señor, con nosotros, Señor, en nosotros. Jesús, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de levantarnos el día de hoy, Señor, y poder llegar a este lugar, Señor, a adorarte, bendecirte a través de las alabanzas, Señor, y sobre todo para escuchar de tu palabra, Jesús, para poder cenar contigo también. Gracias, Señor, por tener la oportunidad, la libertad, Señor, de poder venir al centro de Concepción, Señor, para exaltarte a ti, Señor. Somos conscientes, Señor, que somos agradecidos porque también hay países que, hermanos cristianos en otros países, que no lo pueden hacer, menos en el centro de una ciudad. Gracias, Jesús, te damos por ello. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestra vida, Señor. Remueve nuestro corazón, Señor. Despiértanos a través de tu palabra, Señor. Corrígenos a través de tu palabra, Señor. Danos nuevas fuerzas, danos nuevas energías a través de tu palabra, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú nos hables a la mente, al corazón, para poder ser mejores cada día, Señor, para poder parecernos un poquito a ti, Señor, y reflejar tu amor a los que hoy día todavía no te conocen. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Y te dejamos esta oración en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy día en la mañana nos corresponde seguir con Colosenses. El hermano Jorge comenzó con este libro y hoy día me corresponde a mí predicar de Colosenses capítulo 1, verso del 13 al 23. 10 versículos y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Él, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Como les comentaba, el hermano Jorge comenzó con el libro de los Colosenses y no sé si recuerdan que en los primeros versículos de esta carta, porque es una carta, Pablo ora por esta iglesia y pide a Dios, en el verso 9, conocimiento, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que oraba Pablo por esta iglesia, para que sean llenos del conocimiento, llenos del Espíritu. Y hoy día Dios a nosotros también nos habla y nos recuerda de la importancia de vivir en Jesús, de comprender quién es Jesús, qué es lo que había antes de Jesús, con Jesús y para Jesús. Y quiero comenzar en el verso 13 que dice, Él, Dios, cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Dios nos ha librado, nos ha rescatado, dice la Biblia, de las tinieblas. La versión 1960 que yo leí dice que nos ha librado, en otras versiones dice rescatado. Y acá nosotros, si nos analizamos nuestra vida personal, sabemos que Dios nos libró y nos rescató de la oscuridad, de las tinieblas. Se ha venido predicando hace muchos mensajes de que vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en un mundo de tinieblas. Pero acá Dios nos recuerda que Él, a través de su Hijo, nos rescató de ese mundo de oscuridad, de ese mundo de tiniebla el cual vivíamos. Y nos llevó, nos trasladó a, gracias a su amado Hijo, tenemos redención por medio de la sangre del perdón de pecados. Debemos de ser conscientes que Él nos sacó de la oscuridad y nos llevó al reino. Él nos trasladó de la oscuridad que vivíamos, de las tinieblas que vivíamos, y nos trasladó y nos rescató a su reino de amor, a su reino de paz. Antes vivíamos en oscuridad, en tiniebla, en pecado, en culpa, y al ser trasladados al reino de Dios podemos vivir y tener en nuestra vida luz, liberación, perdón, redención, restauración. Y eso es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Porque gracias a la redención, como dice el verso 14, por su sangre podemos tener el perdón de pecados. O sea, la palabra de hoy viene a exaltar a Jesús, viene a entregarle la gloria a Jesús, viene a que podamos reconocer que gracias a tener paz, a tener una vida de perdón de nuestros pecados, es gracias al sacrificio y a la redención que Jesús se entregó en la cruz por su sangre. Podemos acceder al perdón de pecados. Más adelante Pablo le comenta a la iglesia y le escribe en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que no podemos ver, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por eso yo quise separar en estos 10 versículos, desde el verso del 15 al 17, Jesús en la creación. Para que podamos entender y comprender que todo fue creado por Él. Jesús ya estaba en la creación. Hay muchas herejías, hay una herejía que se levantó en los primeros siglos, donde dice que es una herejía que se llamaba arrianismo, que exponía que Jesús fue creado por Dios, que no tenía naturaleza divina. Pero hoy día, a través de su palabra, nosotros podemos entender que Él es la imagen del Dios invisible y que hace visible al que le envió. ¿Qué es la imagen? ¿Qué podemos entender a lo que se refiere la palabra que es la imagen de Dios? La imagen significa semejanza. Jesús es la imagen perfecta de Dios. Jesús es Dios Hijo. Jesús es parte de la Trinidad, es uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Espíritu Santo. En 1 de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Jesús es Dios hecho hombre. Y nosotros podemos hoy día dar gracias por que este Dios de la creación se haya fijado en nosotros, que también somos creación. También somos creación de Dios. Entonces podemos ver de que Él estuvo en la creación desde el principio. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él ya existía desde antes que se creara el cielo, la tierra. En Génesis, cuando se habla de la creación del mundo, Él ya estaba con Dios. Porque Él ya era Dios. Entonces, la palabra de Dios viene a refutar esta herejía que dice que Jesús era una creación de Dios. No, porque Jesús mismo es Dios. Más adelante dice que todo fue creado por Él
y para Él. Fue creado en Él y para Él. Y dice también, no quiero perder. Ay, ¿dónde está? El verso 15. Él es la imagen, como decía, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito, pero acá no es el primogénito, no habla de la primogenitura por cronología, sino que habla de la primogenitura que es en autoridad, soberanía, en rango. La palabra primogénito en griego es prototokos, que no es en orden de nacimiento, sino que es primero en autoridad, en soberanía, en rango. Jesús ya estaba en el paraíso antes que se crearan todas las cosas. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, y aquel fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esta realidad cimentada en nuestra vida de que Él ya existía antes que se crearan todas las cosas. Él ya estaba en el paraíso, porque acá dice que es el primogénito de toda la creación. Antes que todas las cosas fueran creadas, Él fue el primero. Él ya existía. Cuando la creación fue formada, todo fue formado por medio de Él y para Él, por Él, porque Él es el agente creador de todas las cosas y para Él, para que todo lo que respire, todo lo que habite en el reino, visible, invisible, todo le dé la gloria a Dios. Fuimos creados por Él y para Él. El Salmo 148... Todo el Salmo 148 menciona que toda la creación le tiene que dar gloria a Dios. No lo quiero leer, pero solamente dice, alabad a Jehová desde los cielos, que lo alaben las alturas, los ángeles, los ejércitos, el sol, la luna, todas las luciérnagas, alabarle los cielos, lo que está en la tierra, lo que está en los cielos. Todo fue creado, todo lo hizo eternamente y para siempre. En el verso 7, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra. Todo tiene que alabar a Dios. Nosotros mismos, que somos creación de Dios, debemos de alabarle a Dios. Porque, como dice en el verso 16, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Fuimos creados. Muchas veces pensamos como personas y en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy en la tierra? Fuimos creados por Él. Dios pensó en nosotros cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre. Antes de que nuestros padres nos planearan, Dios ya había pensado en nosotros. El Salmo 139:13 dice, porque yo formé tus entrañas, yo te hice en el vientre de tu madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, dice el Salmo 139. Dios nos formó desde mucho antes que nuestros padres pensaran en nosotros. Y cuando nosotros nos preguntemos, digo, ¿por qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy viviendo esto? Es porque Dios mismo pensó en mí desde antes. ¿Pero para qué? Para la eternidad. Su propósito es que nosotros como hijos de Dios podamos tener una vida plena solo con Él. ¿Para qué? Para la eternidad de estar con Él. Todo está vinculado a Jesús, todo subsiste por Él. Este es el Cristo que adoramos y exaltamos. Porque esta imagen, a veces como personas nos sentimos incompletos en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, nada nos llena, tenemos un vacío constante. Y es porque a veces nos cuesta recordar y comprender que fuimos creados por Él para su gloria eterna. Cuando las personas pierden el propósito, cuando las personas no tienen un propósito en la vida y no saben hacia dónde van, se sienten incompletos, se sienten vacíos.
Y hoy día Dios a través de su palabra nos dice que toda la creación, usted, yo, fuimos creados por medio de Él y para Él, para darle la gloria a Él. Y es ahí, en la reconciliación, que leíamos del verso 13 y 14, podemos encontrar ese vacío que a veces nos llena, que tenemos en nuestra vida. Solamente en Cristo podemos encontrar la necesidad que tenemos en nuestra vida. Solo en Cristo puede llenar ese vacío. Solo Cristo puede restaurar nuestra vida. Pero para eso debemos de entender y comprender que Él es el que llena todo, que todo fue creado por Él, que todo se trata de Él, todo depende de Él. Jesús es el que llena todo. Jesús es suficiente. No hay nada fuera de Él. El verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Ratifica que Él es antes que todo. Antes que se crearan todas las cosas, Él era. Y que todo, dice, y que todo subsiste gracias a Él. Dios nos sostiene, Dios nos cuida, Dios permanece con nosotros, aunque en nuestra vida tengamos pruebas pequeñas, pruebas grandes, Él está en medio de todas las cosas. Después de explicar Jesús en la creación, podemos ver desde el verso 17 al verso 19, Jesús, que esta carta le hablaba a los colosenses acerca de Jesús en la iglesia. Verso 18 y 19. Verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. Él sostiene a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Somos nosotros los creyentes. Él nos sostiene, Él tiene que ser la cabeza de la iglesia. Muchas veces nos encontramos con personas que saben más de lo que enseña un apóstol, o lo que sabe mucho más, se nutre con lo que enseña un podcast, y está bien. Pero a veces tú le preguntas, ¿pero qué enseña a Cristo? ¿Qué enseña a Jesús? Y a veces no tenemos idea. Y acá la Biblia nos recuerda que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de los creyentes. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que saber y tener claro qué enseña Jesús. Si alguien viene y le pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué enseña Jesús? Compárteme, ¿qué enseña Jesús? Nosotros como creyentes debemos de ser nutridos por la cabeza que es Jesús, nutrirnos, llenarnos de Él. ¿Para qué? Para nosotros comprender cuál es el propósito que tenemos en Él. Él es el que le da vida a los creyentes. Acuérdense, veníamos de un mundo de tinieblas y pasamos a un mundo de vida, porque Él es la cabeza de los creyentes. Él es el que le da vida a los creyentes. Él es el que permanece, el que mantiene la iglesia, es el que mantiene viva la iglesia. Él es. Y por lo mismo nadie puede ocupar ese lugar en la iglesia. Ni un pastor, ni un apóstol, ninguna corriente. Nadie puede ocupar ese lugar. Solo Cristo. Solo Cristo tiene que ocupar ese lugar, ser el primero, ser la cabeza de la iglesia, porque Él es el que nos nutre, Él es el que nos da la vida. Solo Él tiene que ocupar ese lugar. Y esto es para que nosotros podamos tener nuestros sentidos abiertos, que cuando venga alguien y hablarle y predicarle lo contrario en YouTube o en estos canales de televisión, no, la cabeza es Cristo.
Nadie más puede tomar ese lugar. Ningún hombre puede tomar. Hoy en día se levantan tantos apóstoles y tantos videos en TikTok, en YouTube, donde ellos mismos creen de que a través de ellos va a recibir sanidad, que a través de ellos. Mentira. Acá Dios nos habla que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él pagó un precio, que gracias a su sacrificio, su sangre, podemos acceder a su presencia. No existe hombre, no existe mujer, solo Cristo. Más adelante dice, y Él, el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y que es el principio, el primogénito de entre los muertos. De nuevo, otra vez nos nombra la misma palabra. En el verso 15 decía que era el primogénito de toda la creación. Estudiamos que es el primero. No, Dios nos habla que es el primero, que antes de todas las cosas fueron creadas, Él ya existía, Él ya estaba, era el primogénito de la creación. Ahora nos está diciendo, es el primogénito de entre los muertos. El primogénito de los muertos. Nuevamente, no en cronología, sino el primero en rango, el primero en importancia. En la Biblia, mientras estudiaba esto, en la Biblia se mencionan milagros de resucitar. En el Antiguo Testamento hay una historia donde sale el hijo de la viuda, no sé, lo más antiguo a lo mejor la conocen, el hijo de la viuda, y Eliseo es usado por Dios en Segunda de Reyes 4, 33, 34 para devolverle la vida a una mujer que había perdido su hijo, y fue donde el profeta y le dijo, mi hijo está muerto. El profeta lo visita, ora por él y vuelve a la vida este niño. Jesús mismo, cuando va donde Lázaro, llevaba muerto 4 días, dice en Juan 11, 43 y 44, y Jesús mismo hizo el milagro y lo devolvió a la vida. Pero ¿por qué acá Pablo no está diciendo que es el primogénito de entre los muertos? Porque esas dos personas que mencioné, ellos sí volvieron a la vida, pero después volvieron a morir. Y Jesús es el primogénito de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús fue el primero en morir y resucitar para vida eterna. El hijo de la viuda recibió su milagro, y puede ser hoy día que Dios se siga moviendo en los hospitales, en clínicas con gente desahuciada, y Dios puede darle vida, pero esas personas van a volver a morir nuevamente. Jesús es distinto, porque Jesús a través de la cruz muere, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó de los muertos. Fue el primero en destruir la muerte. Fue el primero en quitarle el valor a la muerte, porque gracias a su sacrificio podemos tener vida eterna. Y esa es la fe que nosotros podemos tener, que si yo muero, mi cuerpo físico muere, vuelve al polvo, vuelve a la tierra, mi convicción es que un día yo voy a resucitar para vida eterna. Y por eso Él es el primogénito de la muerte, porque gracias a su sacrificio nos abrió camino a todos nosotros. Es el primero, abrió camino, resucitó con un cuerpo glorificado, y en Jesús venció la muerte. En 1 Corintios 15, 55, 57, no sé si lo puedo leer, no lo tengo acá. Abrió camino, creemos que Jesús. No lo tengo acá. ¿Lo tienes tú, mira? 1 Corintios 15, 55, 57, especifica que Jesús venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Creo que... ¿Sí? ¿Puedes leer? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Amén. O sea, con Jesús no hay muerte. No tenemos muerte eterna, no tenemos condenación eterna, porque si creemos a través de su sangre, tenemos la fe y la convicción que tenemos redención de pecado y puedo acceder ante su presencia libremente. Y si muero un día con Él, voy a resucitar con Él. En Juan capítulo 5 y 29, todos en algún momento resucitaremos de los muertos.
Lo triste es que algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación. Juan capítulo 5, 29. Él pagó el precio. Él es la preeminencia, el primero en la creación, en importancia, en rango. Él es el primero en la creación, el primero en redención. Es el primero que murió, resucitó para tener nosotros libre acceso ante su presencia. Y si nosotros como hijos de Dios no comprendemos esto, que es difícil de entender, yo sé que para los más nuevos es difícil de comprender, pero sí debemos de entender de que con su sacrificio, que con su muerte en cruz, tenemos redención por su sangre y tenemos perdón de pecados. Y por eso damos gloria hoy día a Dios y le damos la honra y la gloria, porque gracias Jesús, porque por tu sacrificio, por tu muerte, yo puedo acceder ante tu presencia. Nadie me puede culpar, nadie puede robarme lo que tú tienes, porque yo puedo entrar libremente a su presencia. Libremente puedo tomar lo que tú tienes para mí. Libremente puedo entender que fui creada por Él, por medio de Él y para Él. Tengo un propósito eterno. Sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy, solo con el sacrificio de Jesús. Verso 20 en adelante nos habla de Jesús, el reconciliador. Pudimos ver Jesús en la creación, Jesús en la iglesia, Jesús ahora, el reconciliador. El 20, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. ¿Reconciliar qué dice la Biblia? Reconciliar todas las cosas, lo que está en la tierra con lo que está en el cielo. Yo soy tierra y estaba apartada de Dios. Antes que Jesús hiciera este sacrificio, muriera en la cruz, estábamos destinados a una muerte eterna. Estábamos destinados a morir sin Cristo. Estábamos destinados a seguir viviendo en las tinieblas y en la oscuridad. Pero gracias a que Él reconcilió consigo todas las cosas, haciendo paz mediante su sangre, podemos entrar libremente. Más adelante dice, y a ustedes también en otro tiempo eran extraños, enemigos en vuestra mente. Así era nuestra vida antes de Cristo. Éramos extraños ante Dios, éramos enemigos ante Dios. Y gracias al sacrificio de Jesús, que Él nos reconcilió por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Nuestro pasado sin Cristo era vivir en tinieblas, oscuridad, éramos extraños, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conducta era, dice, hacíamos malas obras. Nuestra conducta era de enemigo y extraño porque hacíamos malas obras. Y acá es donde yo, mientras leía la palabra, pensaba y decía, Señor, seguiré haciendo malas obras. Señor, tú me sacaste de un mundo de oscuridad, tú me sacaste de las tinieblas, me diste una oportunidad a través de tu sangre, puedo acceder ante tu presencia, pero seguiré haciendo malas obras, Señor. ¿Cómo será mi conducta ante ti, Señor? Pero acá Dios nos habla de que aun cuando nosotros estemos fallando y estemos haciendo malas obras, podemos entrar ante su presencia confiando de que Él nos reconcilia cada día. Nuestro presente en Cristo es sin mancha, sin culpa, libres. Si nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios, Jesús es suficiente.
Ese tiene que ser nuestro fundamento y nuestra convicción. Jesús es suficiente. La sangre de su cruz genera reconciliación entre el cielo y entre la tierra. Su sangre, mencionada 2 veces, donde leíamos que se menciona en el verso 14 y se menciona en el verso 20, su sangre genera reconciliación entre el cielo y entre la tierra. Entonces, si yo necesito entrar ante su presencia, tengo que tener la convicción clara que Él es el reconciliador, que a Él lo tengo que buscar, que Él tiene que ser el primero en mi vida, a Él tengo que correr cuando tengo necesidad, porque Él es el reconciliador entre el cielo y entre la tierra. Y tener convicción que solo en Cristo podemos acercarnos a Dios. No necesitamos de nadie más, solo Jesús. No hay otro intermediario, solo Cristo. No hay otro. Antes de Cristo éramos extraños, éramos enemigos, éramos extranjeros, dice la versión Dios habla hoy. Pero con Cristo, con su sacrificio, con su reconciliación, ahora podemos ser santos, sin mancha, sin culpa. En la versión lenguaje sencillo dice que nos has hecho amigos de Dios, porque Él es el reconciliador. Tenemos un gran Salvador, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Todo se trata de Él. O sea, el día de hoy, a través de esta carta que Pablo le entrega a la iglesia de Colosa, les insta y les recuerda el sacrificio de Jesús y que Jesús es el primero en la reconciliación en la iglesia, y Él es, a través de Él podemos acceder ante su presencia. Más adelante dice en el verso 23, y si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y de la tierra. Debemos seguir permaneciendo, creyendo, confiando esta verdad. Todo lo que mencionamos hoy día, todo lo que Dios nos habla, debemos de permanecer creyendo que Cristo es suficiente, que gracias a su sacrificio podemos acceder libremente a su presencia. Debemos de seguir confiando en esta verdad, que Jesús nos reconcilió y que no tenemos culpa. Nuestra fe, dice, debe estar firme, no abandonar la esperanza que nos ofrece el evangelio que hemos oído y creído y que se habla en todo el mundo. Hemos creído que gracias a su sacrificio podemos acceder ante su presencia. Y mientras nosotros como hijos nos cueste entender y comprender que aun cuando nos necesitemos, aun cuando estemos en un mundo rodeado de oscuridad, en un mundo rodeado de tiniebla, en un mundo donde las acechanzas del enemigo se levantan día a día para los niños, para los adolescentes, para los matrimonios, por el suicidio. Estamos en una época donde el suicidio aumenta porque es primavera y el enemigo ataca al ser humano y el enemigo quiere destruir la creación de Dios. Nosotros tenemos la fe y la convicción de que Cristo ya pagó el precio. Y que antiguamente vivíamos en un mundo de oscuridad, en un mundo de tiniebla, pero que Él nos trasladó, dice la Biblia en el verso 13, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. O sea, soy libre, no tengo cadenas, nada me ata. Y dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. O sea, Él nos trasladó a este nuevo reino,
aun cuando podamos ver dificultades en el diario, en las noticias, en el Facebook, en el Instagram, aun cuando el mundo se cae a pedazos, yo tengo que tener la convicción plena de que Él me trasladó del reino de la oscuridad y me rescató y me llevó a su reino de paz. Por eso cuando vengan los ataques del enemigo a nuestra mente, a nuestro corazón, a decirnos, tú no eres suficiente, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a hacer, la enfermedad te va a llevar, tu matrimonio va a fracasar, el futuro de los hijos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Stop. Mi mente es gobernada por Cristo. A través de Él yo fui rescatada de un mundo de tinieblas y de oscuridad y fui trasladada a un mundo de vida, de paz, porque aunque siga teniendo problemas, aún siga teniendo enfermedad, aun cuando se siga cayendo mi mundo a pedazos, pero la diferencia es que tenemos un camino y ese camino de esperanza lo abrió Jesús a través de su cruz. Y es triste porque muchos mueren sin conocer este camino. Muchos caen al abismo y se mueren en sus problemas y se mueren en su depresión y se mueren en su dificultad. Pero nosotros tenemos el camino de la cruz que nos lleva a una vida eterna, que creemos que aunque yo esté padeciendo, no importa, Señor, porque tú estás conmigo, porque fui creada por ti y voy hacia una eternidad para ti. Porque aunque yo muera y este cuerpo muere, me voy a levantar un día y te voy a ver y te voy a alabar y te voy a bendecir por la eternidad. Eso es lo que la iglesia de hoy día tiene que entender y comprender, de que Él nos libró, nos rescató para su reino. Somos rescatados y liberados por Jesús. Ya no hay culpa. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿De dónde lo rescató? ¿Cómo estaba su vida? O a lo mejor todavía no tiene la convicción de que fue trasladado de un mundo de oscuridad, o estamos en el proceso, voy caminando aquí, todavía no doy el paso. Me cuesta comprender y entender el plan de Dios para mi vida. Vengo a la iglesia, levanto las manos, canto, le pido a los hermanos que oren por mí, pero todavía no entiendo qué Dios quiere conmigo. ¿En qué parte del camino vamos avanzando? O vamos en la orilla de la cruz, donde en cualquier problema que viene a la vida dudamos y pensamos que Dios no está con nosotros. O lo vemos tan lejos que nunca lo hemos sentido en nuestro corazón. Hoy día Dios nos habla y nos dice, yo ya pagué el precio. Yo morí en la cruz. Yo fui el primero. Para que tú puedas acceder libremente, sin culpa, ante mi presencia. Los problemas pueden seguir, las dificultades van a venir, pero tenemos la convicción de que con Cristo podemos descansar en Cristo. Tenemos la convicción de que nuestra casa, nuestro hogar, como decimos con Manuel siempre, nuestro home, nuestro hogar está bajo la protección de Cristo. Y aun cuando los niños y los adolescentes sean bombardeados por este mundo de oscuridad, con tantos pensamientos, debemos de tomarlo y decirle, tú tienes una identidad que es en Cristo. Tenemos nuestra identidad que es Cristo. Aun cuando a veces nos sintamos, no significa que yo esté aquí y prácticamente me vaya al cielo y haya cruzado el camino, no. Porque en todos los momentos, a veces como mamá, le puedo contar y sincerarme, que a veces las tardes cuando llega Manuel a la casa, lo único que le digo, ve a las niñas y yo me voy a llorar. Porque el día a día es difícil, porque el día a día cuesta, porque el día a día vamos luchando día a día. Y a veces nos sentimos solos, nos sentimos desgastados, pero hoy día Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que Él está con nosotros, que mediante Él tenemos la paz, porque Él reconcilió el cielo con la tierra. Él es el que ejecuta la paz en nuestras vidas. Y debemos de pedirle a Dios cada día que podamos entender y comprender
y ayudarnos a seguir el camino con Él. Vamos a orar esta mañana. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que tú nos formaste, Señor, en el vientre de nuestra mamá, Señor. Yo desconozco cada vida de acá, tú los conoces, Señor. Dónde nacimos, en qué hogar, en qué casa, cómo fueron nuestros padres, Señor, tú lo sabes, Señor. Pero creemos, Jesús, que tú, Señor, nos creaste, Señor, y nacimos en tu corazón, en tu mente. Gracias, Señor, por formarnos. Gracias, Señor, por crearnos. Gracias, Señor, porque has estado presente desde nuestra niñez, Señor, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra adultez, Señor. Y creemos, Señor, que seguirás estando fiel en nuestra vejez. Gracias, Señor, porque por tu sacrificio podemos acceder libremente ante tu presencia. No hay culpa, Señor. Lo creemos y lo testificamos como iglesia, Jesús, de que gracias a tu sacrificio puedo acceder libremente en el auto, en la habitación, en mi casa, Señor, bajo un árbol, en una plaza, ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque por tu sacrificio tengo perdón de pecados, aun cuando falle, aun cuando peque, aun cuando me equivoque, Señor, tú tienes perdón para mi vida. Gracias, Señor, por reconciliarme, Señor, con el cielo, porque antes no era merecedora, pero hoy día puedo acceder libremente, Señor, a este camino de gracia, a este camino de perdón, a este camino de redención. Gracias, Señor, por rescatarnos del mundo donde veníamos. Gracias, Señor, por tu sacrificio, porque tu sacrificio es eterno, tu sacrificio no termina, tu sacrificio, Señor, es real, porque tú eres vivo, Señor. Bendice nuestra vida contigo, haznos maduros, Señor. Permite que podamos comprender y entender tu evangelio, Señor. Que si estamos en la iglesia es con un propósito, para servirte, para honrarte, para exaltarte, Señor. Tú te mereces toda gloria, tú te mereces todo honor, tú te mereces, Señor, todo nuestro agradecimiento, porque somos conscientes, Señor, que todo lo que tenemos, Señor, es gracias a ti. Nuestra casa, nuestros bienes materiales, la salud, es gracias a ti, Señor. Nada, Señor, nada se escapa de ti, porque, Señor, podemos vivir en ti, porque tú eres suficiente. Gracias, Señor, por tu presencia en esta hora. Gracias, Señor, por recordarnos que nos amas, Señor, y que moriste por nosotros, Señor, para poder acceder libremente ante tu presencia. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En esta hora renueva la fuerza, restaura, Señor, relaciones, Señor, sana heridas, Señor, de nuestro corazón. Danos, Señor, sanidad para que nosotros también podamos, Señor, servirte en libertad, Señor. Restaura, Señor, nuestra vida cada día, Señor. Sánanos emocionalmente, sánanos nuestro cuerpo, sana, Señor, nuestra vida espiritual. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Jesús, y te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Te mereces todo. En el dulce nombre de Jesús, amén y amén.